Saludos amigos, hoy martes 18 de marzo de este 2014, como tenemos dos informaciones que son de alto interés nacional. La primera es el reporte que ha hecho la misión de alto nivel, que cumpliendo con normativas del Fondo Monetario Internacional y de los países miembros, reportó el comportamiento de la economía en el año 2013 al directorio del Fondo Monetario Internacional. El reporte, aunque es interpretado de diversas maneras por los medios de comunicación hoy en la mañana, algunos como el periódico Hoy, con titulares en primera plana que alarman un poco, pero con una crónica mucho más reflexiva y auspiciosa. Miren usted el titular, la agenda del FMI, ¿no? Agenda del FMI. Entonces ahí, este titular de la crónica a la que llama, ese titular llama a una crónica en el interior. Entonces la crónica, sin embargo, se titula de esta manera. Miren abajo ahí, la crónica dice: FMI destaca mejoría económica en República Dominicana, pero ve aún faltan retos por enfrentar. Bueno, bien, lo que importa es esta, que es la crónica. Y la crónica dice que la misión del fondo resaltó que la economía dominicana ha mejorado su desempeño con relación a los resultados de su visita anterior y destacó la consolidación fiscal lograda en 2013 y la significativa reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial. No obstante, dice la comisión, dice que sigue habiendo retos en las áreas de finanzas públicas, sector eléctrico y sector externo. Claro, no hay economía de estos tiempos, ninguna, ni siquiera la de los países más poderosos, ni siquiera la que vienen creciendo con mucha insistencia en los últimos tiempos, como las economías china y alemana, que no enfrenten retos importantes para poder lograr la sanidad total. En la República Dominicana se da el lujo de haber crecido el año pasado, como lo ratifica el fondo, 4.1% del Producto Interno Bruto, uno de los promedios más altos de América Latina, y al mismo tiempo haberlo logrado con una inflación baja, apenas 3.9%, reducieron su déficit fiscal de 6.6 a 2.7, incrementando sus reservas, considerablemente reservas, para afrontar necesidades de importación a más de 4.000 millones, suficiente para 3.5 meses de importaciones. Pocos países de América Latina tienen reservas que garanticen importaciones a un ritmo normal para 3 meses y medio, y consiguiendo también mejorar su posición fiscal, a pesar de lo que se dijo hace un año atrás. O sea, en el 2012, en lo que se presentó sobre la problemática fiscal fue poco menos que catastrófica, tanto que se habló de tener que pactar de nuevo un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, que el presidente de manera firme, resoluta, pero muy oportuna rechazó, y el tiempo le dio la razón. No era necesario, no solamente porque hubiese contenido la acción económica de todo el cuerpo económico y de su gobierno, sino también porque muy probablemente nos hubiese sometido a restricciones tales que iban a desactivar el crecimiento económico. Bueno, pues no. La economía dominicana creció y lo hizo con sanidad, con todos sus factores macroeconómicos bajo control, atrayendo inversión extranjera
de cuantía, la más importante que promedie país alguno de Centroamérica, Caribe en los últimos 10 años. Lo que va de siglo, la República Dominicana ha sido de toda Centroamérica y Caribe el país que más inversión extranjera ha captado. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones? Y vamos a analizar entonces eso también un poquito más en detalle cuando avanzada la mañana esté con nosotros nuestro consultor económico, don Julio Ortega Tous, del Fondo Monetario. Con respecto a República Dominicana, sus preocupaciones son que el país debe ampliar la base tributaria para mejorar el recaudo, que es apenas de un 13.5% de todas las riquezas que genera. El fisco solo ingresa 13.5%, que debe reducir las exenciones fiscales. Este año las exenciones fiscales llegan a unos 150.000 millones de pesos, una cifra muy alta, considerable, que debe contener el gasto público. Yo no creo que lo pueda contener más que lo hizo en este 2013 el gobierno, que se aplique un ajuste automático de la tarifa eléctrica. Eso no es posible. Miren ustedes por qué. Usted no puede disponer un ajuste automático de la tarifa eléctrica cuando sabe que esa tarifa está siendo manipulada por los generadores. Cuando usted sabe que esa tarifa es muy alta, que está muy por encima de la capacidad de pago del pueblo dominicano, de sus distintos estratos, de clase media hacia abajo. La media no puede pagar 26, 24 centavos de dólar el kilovatio hora. Ustedes lo saben, lo sabemos todos. Entonces, si sabemos que todavía el Acuerdo de Madrid, que es el que rige la mayor parte de la energía que se entrega a líneas, está sobrevalorado un 30-35%, asunto que no han podido desmentir nunca las generadoras privadas. Si sabemos que todavía con una serie de acciones, eso particularmente cuando venzan los acuerdos actuales de compra-venta de energía en el 2016, más otras acciones complementarias, esa tarifa puede bajar considerablemente, quizás hasta un 50%. No podemos disponer ahora, después que hemos aguantado. El Acuerdo de Madrid está operando desde el 2001 y ya nos hizo languidecer, nos extrajo la mayor parte del dinero de los bolsillos, al tiempo que mantiene muchas familias imposibilitadas de acceder. Es bueno que ustedes sepan que el bono eléctrico, que alcanza para unos 200 o 150 kilovatios hora a mes, da para 2 o 3 bombillos y una nevera de bajo consumo, si la hay en alguna casa, o una lavadorita de la chiquita, que yo he visto lavadoritas en los barrios empobrecidos, porque óigame, eso es fajarse con una barra de jabón de cuava a lavar ropa. Ya eso no son todas las mujeres que lo soportan. Entonces, esos 150 kilowatt hora que son los que se entrega el gobierno a las familias pobres, a uno me dicen que ya eso va por centenares de miles de personas lo que están recibiendo eso. No alcanza para abastecer un hogar pobre que le agrega algún aparato eléctrico de importancia. Son 2 o 3 bombillos y quizás una lavadorita de la chiquita y quizás una nevera de bajísimo consumo. Pero un ajuste automático de la tarifa, si se aplicara como sugiere el fondo, sacaría de circulación a muchísimos usuarios, incluso de clase media, que no pueden pagar el kilovatio hora a 24, 26 centavos de dólar equivalente.
Eso es imposible. Y mucho más si ya pasamos el Rubicón. La mayor parte del tiempo de ese baladado acuerdo de Madrid lo pasamos. Ya lo que falta es año y medio, 2 años para que eso venza. Si el gobierno se ha resistido a aplicar ese incremento durante estos últimos años, ¿para qué hacerlo ahora al final ya? Aguantemos para que con una serie de acciones, por ejemplo, si el fondo insiste en eso, entonces el gobierno debería establecer una mesa de compra de combustible, decirle a todo el sector privado generador que lo adelante, todos los derivados del petróleo que se importen en este país los va a importar el gobierno mediante un acuerdo con el propio sector privado para repartirlo según lo que corresponda a cada generador, pero comprado a un solo precio y en gran cantidad para que sea económico, lo mismo que el carbón mineral. El gas natural quizás no, porque solo hay un comprador, que es AES, que por cierto, informó, cosa que celebramos la semana pasada, que había conseguido un suplidor norteamericano, ya no Trinidad y Tobago, que es su suplidor, para cuando vence el contrato con Trinidad y Tobago, que le garantizó una entrega de gas natural a precio muy bajo, tener un suplidor alterno norteamericano, que era esperable que fuera así, porque AES es una importante empresa norteamericana también, que le garantiza que cuando vence el contrato, suplirlo entonces con gas de Estados Unidos de América, general, que ustedes saben se va a convertir en uno de los más importantes productores y exportadores de gas natural a partir del año 16, dentro de 2 años. Entonces, contener el crédito al sector público, que es la otra propuesta del Fondo Monetario, yo no sé hasta dónde este asunto tiene sentido, porque el gobierno ha sido muy cuidadoso en cuanto a disponer que el faltante, el déficit que necesita para el presupuesto público lo va a lograr en el mercado abierto de capitales, y lo aprobó su Congreso. Yo supongo que está hablando de crédito en exceso de los 48 mil millones, con 98 mil millones que anda buscando, que son 1.500 millones de dólares, y en una cantidad también en pesos, todo lo cual completa los 98 mil millones que necesita para cerrar, para pagar las inversiones, gastos, etcétera, que están proyectadas para este año. En lo referido a la deuda, yo quisiera conversarlo con un experto en eso, que es Julio Ortega. Miren, en ese componente de deuda, que por cierto el periódico El Día titula de principal, el país a deuda, dice la mitad de todo lo que produce, porque el fondo dice que es un 48%, pero una buena parte, una buena proporción de ese 48% es deuda del Banco Central, y no es deuda del Banco Central, es deuda del Banco Central con el Estado mismo. Por tanto, no es una deuda del país. Y estamos hablando de más de 10 puntos porcentuales de ese 48. O sea, se ha incrementado unos 2 a 3 puntos porcentuales con respecto al 45 que era el año pasado, entre otras cosas porque el Estado no pudo cumplir con la ley que obliga o que establece la recapitalización del Banco Central. O sea que del presupuesto público el Estado recapitaliza al Banco Central año por año. Ya se había dicho, lo habían dicho los expertos, que esa ley era sacrificante del presupuesto público. En el año 2013 pudo haber supuesto un pago por parte del Estado, una absorción de pérdida del Banco Central por parte del Estado de unos 37 mil millones de pesos que se iban a extraer del Banco Central, del presupuesto público para el Banco Central.
Acuérdense que, de lo que estamos hablando es de todas las deudas acumuladas del Banco Central desde su fundación hasta hoy. Desde finales de la década de 1940 hasta el momento de la ley de capitalización, a lo que se le han sumado las pérdidas operativas siguientes. O sea, el Banco Central debe haber perdido en ese lapso, en toda su historia, unos 240, 280 mil millones de pesos, que el Estado se propuso recogerlo en 10 años. Lo que dicen los economistas es que eso es un plazo demasiado corto y muy sacrificante del presupuesto público, porque el Estado tendría que extraer partida del presupuesto público para remitirlas al Banco Central y a ir reduciendo su deuda. En efecto, el Estado le ha pagado al Banco Central entre 80 a 100 mil millones de pesos en lo que lleva la ley de ejecución. Es una ley del 2008. Debe haber pagado cerca de 100 mil millones de pesos, pero ya ustedes ven que también ha ido creciendo. Yo sugiero que este tema lo tratemos con los expertos, pero yo quería llamar la atención. La deuda, la que debe preocupar al país, es la deuda en moneda fuerte extranjera, porque la deuda local nosotros la pagamos. Hay parte de esa deuda que está considerada por el Fondo Monetario que es con bancos criollos. Algunas de ellas está con el Banco de Reserva. Pero el fondo también se preocupaba cuando el Banco de Reserva ganaba dinero y se le entregaba al Estado. Bien, queremos tener sólida a la institución financiera del Estado, que es el Banco de Reservas. Es bueno también que capitalice, porque va creciendo. Todo el que crece tiene que tener mayor provisión de capital para sustentar a los ahorristas y depositantes. Bien, pero es bueno que se sepa que la institución pública, que es el Estado, en todo su conjunto, necesita tener instituciones como el Banco de Reserva como garantía. Fíjense ustedes cómo el presupuesto de educación, que no se pudo ejecutar por problemas de mecánica, una parte de él fue a depositarse en el Banco de Reservas porque estaba ya comprometida por contrato con terceros, o sea, con suplidores del Estado, en este caso con contratistas. Y si estaba ya comprometida por contrato, no tenía sentido que se le devolvieran al fisco esos recursos, sino que se depositaran ahí, porque esas obras están en ejecución, como ustedes han visto en estos días, que se inauguran 2 y 3 veces a la semana escuelas hechas con esos dineros. Bien, el asunto es que cuando usted se queda y no penetra en informes como este del fondo, se preocupa, pero si usted analiza y disecciona buena parte de sus recomendaciones y la adapta a la realidad nacional, porque el fondo siempre va a procurar que le sobre dinero al Estado para garantizar que el Estado pague principales intereses al extranjero, a los países miembros y al sistema financiero internacional, que protege el fondo como si fuera la niña de sus ojos. Para eso fue creado. Pero esas son sus prioridades, las nuestras son otras. No es así, don Orión, buenos días. Saludos, amigos. Mozart, ¿qué ha habido? Hoy, ¿Cómo va todo? Saludos, Mozart. Hola, ¿cómo te va? Hoy tenemos una agenda un tanto, digamos que fuerte de contenido, pero la nota trágica, sin duda alguna, deberíamos empiezo yo por esa, fue la muerte de por lo menos, se habla entre 8 a 10 personas en un accidente en la carretera Azua-Barahona. Lo que esperemos la próxima tragedia, uno no puede decir más nada porque no hay forma de que se pueda organizar el tránsito en las carreteras de la República Dominicana, que son propiedad exclusiva de uso, disfrute de las patanas y de los minibuses y autobuses que no respetan ley, no hacen nada, pero además también de una cantidad impresionante de conductores y motociclistas que transitan sin luces, violentan todas las normas mínimas de civilidad, ni siquiera uno puede decir de ley, de civilidad en las carreteras de la República. El que le coge la noche en la carretera hacia el sur debería guarecerse en cualquier sitio y no seguir
porque no hay garantía a la vida de nadie en esa carretera, desprotegida totalmente de las autoridades. El que anda por ahí solamente tiene que encomendarse a Dios, no hay otra forma de poder sobrevivir en una de esas carreteras. Como cada cierto tiempo ocurren este tipo de tragedias, pero todos los días es un accidente con 1 o 2 muertos. Pero que no tiene señalización, Orión, como las uñas de gato, la cosa esa en los bordes. No, Pedro, pero también le ocurre, no, Ojo Pedro. de gato. Ojo de gato. ¿Cómo es la cosa ojo de esa? gato. No son las uñas. También ocurren las que están señalizadas, Pedro. Es que cuando tú vienes, por ejemplo, de Baní a Santo Domingo, y tú ves un foquito pequeñito a lo largo, y tú dices, bueno, es una motocicleta. Es una patana, Pedro. Una patana sin luces. Yo le he visto sin luces muchas veces. Guagua, motocicleta, todo el mundo. Entonces la motocicleta viene por tu lado de allá para acá, sin nada. En las Américas es una barbaridad, Pedro. No hay orden, un desorden en la carretera. Eso esperemos, pidamos a Dios que prolongue más la próxima tragedia, pero eso no hay nadie la detiene. Se paran unos motociclistas de AME en la carretera y ni para allá miran para ningún sitio. ¿Para qué están ahí? ¿Por qué no hay un servicio, si queremos aumentar el peaje, un servicio de vigilancia en la carretera pagado por el Estado con vehículos y motocicletas que detengan de verdad y que ejerzan autoridad en las carreteras del país? Lo prudente sería, yo creo que deberíamos empezar por convocar a los sindicatos dueños del país, las autoridades, rogarles que permitan que sus choferes retornen a una academia de trabajo, de disciplina, de decencia. De lo contrario, no, Pedro, vamos a seguir en eso. Y lo que usamos, como nosotros tres, las carreteras con frecuencia, vamos a tener que encomendarnos solo a Dios. No hay forma, no hay nadie. Eso está en manos de los patanistas. No se dice que las patanas deben de ir por el lado derecho, Pedro. ¿Cuántas veces tú no estás viajando en carretera y tú ves que en el corredor expreso de la carretera tú encuentras una patana que está corriendo 2 veces a la velocidad que tú vas en un vehículo liviano? Y una gente que va a andar, que no hay manera, no pueden frenar. Ya, a partir de ahí, tú sabes que yo tiro lo que el ojo pasa hacia adentro de la patana y casi siempre me encuentro con unos jóvenes desaprensivos manejando patana a una velocidad excesiva, pero Excesiva. tampoco hay autoridad, ni nadie, ni un puesto de control. Porque, no tenemos todavía suficientes recursos para una vigilancia efectiva en las carreteras. Pero puede haber un puesto de control, Pedro, donde cuando hay una velocidad, uno que está aquí llame, mira, ahí va una patana, dar diablo, deténla en el próximo puesto, punto. Y alguien que le ponga y lo detenga. Algo que hagan, porque es que la vida de uno es la que está en juego, la vida de todos nosotros. Mira, eso fue no un accidente, eso es una criminalidad, una acción criminal del que provocó ese accidente. Más nada, Pedro, así es la vida. Después que tú vas a cientos y tantos, 140 en una carretera, que van patanistas más de 130, Pedro, ya ni el patanista no es dueño de nada, ni es dueño del freno, ni es dueño del guía, ni es dueño de nada. Es lo que pase de ahí para adelante, nada puede pasar. Entonces, bueno, nosotros lo decimos, para eso es que pagamos impuestos. Pedro, un amigo ayer en una actividad en la que yo estaba refería a una noción que él tiene de lo que es la sociedad civil. A mí me llamó la atención porque por 2 razones que te voy a exponer, y también a Mozart y obviamente a nuestros amigos televidentes y radioyentes. Yo vi con el Código de Trabajo que la mentada sociedad civil organizada no participó en ese debate. No ahora, cuando ya camina hacia algo que pueda ser consensuado. Se dijo, bueno, en lo que nos pongamos de acuerdo, eso va para el Congreso. No. Cuando el Consejo Nacional de la Empresa Privada y sus asociaciones satélites pusieron esa monstruosidad de propuesta al Código Laboral, yo no vi esa sociedad poderosa, esa sociedad civil poderosa, que justamente era el tema que le debía llamar la atención, porque es el tema jurídico, social, con los trabajadores. Quizá ellos se hubieran erigido como componedores de las partes. Y yo no vi ese debate. Pero sin embargo, un político claroscuro que quiera ganarse sus 15 minutos de fama, le coge con un expediente temerario, y toda la sociedad civil dice que el hombre es un patriota, que Duarte le queda por los tobillos.
Y tú dices, venga, ¿qué sociedad civil es esta? ¿Por qué esta sociedad civil le niega derecho a que los trabajadores participen en la discusión en los medios de comunicación con su orientación? O también los patronos, dependiendo de cuál sea el criterio que se tenga. Pero no, eso no. Sin embargo, esa sociedad civil ha dedicado por años a perseguir a una persona física. Y yo ayer digo, ven acá, pero es verdad, a una persona física a la cual no le han encontrado hasta el momento, hasta el día de hoy, ninguna forma de llevarlo a la lapidación penal o jurídica o moral, pero han hecho todos los esfuerzos bárbaros con una cantidad impresionante de recursos puestos a disposición de lapidar a esa persona física, que yo me refiero, y ustedes saben que obviamente es el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, de ponerle gente de baja estofa, llevarlo a la institución que él encabeza, la Fonglode, a insultarlo con las groserías más inaceptables, hasta tenderle este cordón mediático tan extenso, tan intenso. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la razón? Y él reflexionando, digo, ocurre que esa sociedad civil corporativa no logró el propósito inicial, que era bueno, que era de intentar unificar a la oposición política. Hizo todos los esfuerzos que tuvieron a su alcance, no de unificarla mediante una mediación, sino mediante una imposición. Intentaron imponer en el Partido Revolucionario Dominicano al sector más delirante. Digamos que intentaron que la derecha del PRD, disfrazada de todas las temeridades políticas que puedan tener, pero en el sentido esencial, la derecha del PRD, asumiera ese control. Hicieron todos los esfuerzos, le cayeron encima al otro sector institucional del PRD. No lo lograron. Luego hicieron un esfuerzo de buscarse algún líder emergente, y por eso hablo del dirigente claroscuro, sin ninguna historia y sin ningún tipo de razones para que emerja como se quiso, como si fuera un Alcacérselo o un Salandrio. Y hicieron un esfuerzo por uno y por otro lado y no consiguieron nada. Y en definitiva se fueron a una supuesta convergencia, a ver qué hace. Como la convergencia, ya ustedes conocen, eso no tiene ningún sentido. El PRD sigue con un sector institucional diezmado si se quiere, pero un sector al fin, y un sector delirante que anda haciendo micromítines en algunos municipios del país. No pudiendo lograr eso, han retomado su viejo despropósito de intentar ahora pretender inutilizar al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana en la persona de su líder, el doctor Leonel Fernández, y dividir al PLD. Es decir, no lograron unificar al PRD con sus métodos troglodistas, por cierto, porque no mediaron en el PRD, sino que quisieron imponer una línea en el PRD. Ahora pretenden dividir al liderato del Partido de la Liberación Dominicana en las personas físicas del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Busquen ustedes, háganse un ejercicio en la prensa controlada por este grupo mediático y se van a dar cuenta, por ejemplo, de que un día aparezca como noticia principal que uno de los 10 precandidatos del PLD dice que el continuismo, que qué sé yo qué cosa, y lo van a ver por lo menos 3 veces a la semana. Lo van a encontrar, algo le buscan para que tal o cual candidato que ayude a destacar, para que tal o cual candidato que ayude en esos propósitos, o yo digo en esos despropósitos, pueda participar de esas causas infautas. Entonces, la gente tiene, el ciudadano ordinario ya va a tener que, como decía el doctor Peña Gómez, mirar más allá del doblar de la esquina. Porque de lo que se trata, y yo creo que él ha mantenido ese humilde criterio de hace mucho tiempo, el Partido de la Liberación Dominicana es el principal sostén hoy de la democracia dominicana.
y se pudo jugar aventuras en el PRD, y miren dónde está el PRD, porque este era un país privilegiado desde el punto de vista político, porque sus dos fuerzas principales eran fuerzas de centro izquierda, en el tuétano de su historia, que es el Partido Revolucionario Dominicano, como lo era, y el Partido de la Liberación Dominicana, como lo es. Pero sin embargo, por estos laboratorios mediáticos y este corporativismo detrás de la puerta, han llevado más crisis económica y afectación del entorno internacional sobre la economía y la vida dominicana, han llevado a este tipo de desbarajuste en el orden institucional partidario. El despropósito de pretender dividir al PLD se está dando con la complacencia, aquiescencia se dice, o la aquiescencia de un determinados dirigentes, y subrayo la palabra de dirigentes, porque los líderes del PLD no están en eso. Entonces, por eso que hoy usted ve que en el periódico, creo que El Caribe, sale una nota que es correcta, que 10 aspirantes del PLD a la presidencia, y hay como, porque la idea que le han puesto, el caramelo, la fantasía que le han puesto es que como no puede ir Danilo y a Leonel lo han diezmado, pues y el PRD está como está, pues cualquiera puede ser presidente. El PLD gana con cualquiera. Y faltan a un aspecto que es elemental de lo que enseñó el expresidente Bosch y líder del PLD histórico. Uno tiene que tener un motivo para estar en política. La política no es solo el sentido de oportunidad, la política es el sentido de los valores. Escuchen el discurso de Danilo Medina, de campaña, hagan un recuento, váyanse a la internet y oigan a Danilo Medina con un discurso de valores. Escúchenlo ahora como estadista y óiganlo con un discurso de valores. Escuchen a Leonel Fernández antes y ahora y van a escuchar un discurso de propósito, de objetivo, de valores. Un dirigente político no puede pretender que el mundo se ponga a su pie para que él sea presidente o sea ministro o sea diputado, senador o síndico, que se le ocurra mañana, yo quiero ser síndico, quiero ser diputado, senador, no. El ejercicio de la actividad política tiene un propósito que siempre es el bien común. No está referido a que uno esté mejor o peor en términos económicos, sociales, o no puede ser una escalera de ascenso en el orden social, económico o de cualquier otra naturaleza. Es que uno nace con un propósito de hacer el bien común. Y la actividad política es el ejercicio, es el quehacer humano de mayor notoriedad ética, patriótica, y lo decía el prócer Juan Pablo Duarte, de ocupar las mentes humanas después de la filosofía. Lo digo, quiero señalar este aspecto. A mí me parece que deberíamos hurgar más en esta discusión, para que no nos dejemos chantajear tampoco, ni dentro del PLD, ni dentro del gobierno, ni en la mentada sociedad civil. El Partido de la Liberación Dominicana, por la condición de que hoy, si no lo fuera así, quizás no tuviera sentido este comentario, hoy es el sostén básico de la democracia dominicana. Y yo le he dicho a ustedes, también con mucha humildad, miren a su alrededor. Ustedes se van a dar cuenta que en el mundo todo lo que convulsiona, fundamentalmente en América Latina, ha sido porque ha colapsado las instituciones básicas partidarias de la región. Busquen todas partes. Y ahora esta aventura de la sociedad civil es peligrosa para la democracia. Incluso como manejan, lo que Pedro estaba comentando, el informe del Fondo Monetario Internacional, ojalá cualquiera de las economías de América Latina tener el resultado de un ocultamiento económico que ha hecho conforme a la membresía que se tiene en venturoso como ese que está ahí. Y además, pero siempre le sacan pullas, siempre. Además, el hecho de que los gobiernos, en este caso le ha tocado hacer los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, han sido responsables. Pedro hablaba del incremento de la tarifa eléctrica. Cualquier otro gobierno populista, de cosas, lo acepta. Vamos a aumentar la tarifa eléctrica de manera automática en un estado como un mercado como el que acaba de señalar Pedro.
como no lo aceptó el presidente Leonel Fernández en su momento cuando se le pidió eso, como no aceptó tampoco cuando se pidió que redujera el gasto público en 40,000 millones de pesos. Contraria a la voluntad de ese equipo económico. Claro, es decir, que opinaba de otra manera. Miremos la cosa con cabeza fría, aunque arde el corazón, pero en este momento lo que nosotros tenemos que defender es a la democracia dominicana, a reserva de volver sobre este tema en otra oportunidad. Buenos días, señores. Parece que el señor tiene, no sé, ¿Qué va? sigue sus menesteres de poder en orden. No, quizás le cogió el sueño, Tineo. Sí, aunque ayer fue un día mucho. muy duro, sí, agotador. Buenos días, señores. Miren, a propósito de el tema que trataba Orión sobre el PLD, anoche el PLD, el comité político del PLD se reunió por primera vez luego de la ampliación a 35 los miembros de ese Y recibió los nuevos. De ese organismo, sí, recibió los nuevos miembros. A propósito de la ampliación como parte de su octavo congreso, Norge Botello, y entre los puntos que, bueno, además de recibir a sus nuevos miembros, entre los puntos que se manejaron en esa agenda, estuvo el de acordar como acordaron, acatar como debe ser la sentencia del Tribunal Superior Electoral que le da ganancia de causa a los 3 miembros de esa entidad que ganaron la consulta para ser miembros del Comité Central del PLD, y que había un problema ahí por el asunto de la cuota de la mujer, que el PLD lleva eso, a pie juntilla. Pues resulta que esos dirigentes del PLD presentaron instancias ante el Tribunal Superior Electoral y el tribunal le dio ganancia de causa. El PLD ayer, en su comité político, reitero, su máximo organismo de dirección, pues acata ese resultado de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral. Por otra parte, rechaza, como lo hemos rechazado todo y como lo rechaza la población, lo que hicieron unos bandidos que se metieron a la tumba, profanaron la tumba del profesor Juan Bosch en La Vega y cargaron con parte de ese importante monumento, porque se llevaron la gaviota. Dicen que ha aparecido una parte, dice la policía, se está investigando alguno, pero el hecho es que fíjense hasta dónde hemos llegado, una situación que se está dando, en este caso, imagínense ustedes, atentar contra la memoria del profesor Juan Bosch, pero es parte de todo un problema que tenemos gravísimo de los hurtos de metales. No importa dónde se encuentren, ellos no tienen que ver con eso, se lo llevan desde el cable, del puente, de uno de los puentes, pasando por la cablería de teléfono, electricidad, las tapas de los hidrantes, un desastre. Y a eso no ha habido manera, no ha habido forma de ponerle freno, porque el asunto, el problema no está, como dice el pueblo, la fiebre no está en la sábana. Eso es parte de todo un entramado de negocio donde participan empresas que compran esos metales, lo procesan, lo sacan del país, y entonces imagínense, si encuentra mercado el hurto, ese tipo de afrenta, ¿qué podemos esperar? Bueno, debemos esperar que las autoridades primero avancen en las investigaciones con esta afrenta a la memoria del profesor Juan Bosch, pero al mismo tiempo ver de qué manera apuramos mayores esfuerzos desde el Estado para ver cómo contrarrestamos el problema del robo de metales en la República Dominicana, que es una verdadera peste lo que hay en ese sentido. Pues el PLD recriminó eso y cuestionó en forma severa cómo debe ser esa afrenta. Pero el PLD también está en lo suyo, y por eso es que digo, y vengo reiterando en estos días, que es una lástima que esa gente de la denominada sociedad civil ande
procurando divisiones y ese tipo de tonterías al interior del PLD, mientras ve deshacerse en sus manos, porque es en sus manos que está, el PRD hace tiempo que está en las manos de la sociedad civil, hace tiempo. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta, porque como ha habido y hay un problema terrible de liderazgo fuerte, entonces las aventuras propias de ese tipo de entidades que se denominan sociedad civil, ahí hay mucho mayor caldo de cultivo para incorporarse, manipular y procurar darle norte a entidades político-partidarias que no se respetan y que aceptan ese tipo de injerencia de gente que anda buscando asuntos que nada tienen que ver con el interés nacional ni de las propias organizaciones partidarias. Y entonces acontece ese tipo de cosas. Pero fíjense, les decía que el PLD también está, además del trabajo que se hizo ayer, que se reunió el comité político, se decidió darle seguimiento a la labor que viene realizando una comisión que estudia el tema sobre la importantísima, vital y postergable ley de partidos en la República Dominicana. Eso está al cargo del doctor Rafael Albuquerque, que deberá presentar un informe el próximo lunes ante ese organismo. En eso es que está el Partido de la Liberación Dominicana, en lo suyo, en darle seguimiento a todo lo que fueron las resoluciones de su Congreso. Ya está aplicando uno que es el de la modernización del partido, y comenzó con el asunto de sus medios, de su plataforma digital, y ya va y continúa en todo ese proceso, que es un verdadero relanzamiento, si se quiere, un activismo a todo, en todos los estamentos del PLD. Y pienso que esa es una situación que favorece aún más el posicionamiento de esa entidad que se encuentra ahora en el poder. Miren, se pospuso para el 8 de abril la continuación del diálogo entre una comisión de la República Dominicana y de Haití, que está estudiando y está pactando en diferentes áreas acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Se han realizado dos reuniones, una en Haití, otra acá en Jimaní, en República Dominicana, y la otra que estaba programada para el día 20 de este mes en Jacmel, una comunidad de Haití, pues fue pospuesta para el día 8 de abril. La posposición, bueno, crea algún tipo de un ambiente de extrañeza, si se quiere, porque se daba por descontado que esa reunión se iba a dar y que en el marco de esa reunión se iba a someter el proyecto de naturalización que se espera, que deberá enviar el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Pues bien, las comisiones, los comisionados de ambos países acordaron darse un mayor tiempo, dice, para madurar, no sé qué es eso, madurar los acuerdos, lo que ya se han ido pactando entre ambas partes. Yo pienso que más bien de lo que se trata es de esperar, darse un poquito más de tiempo para las propuestas, las nuevas propuestas para el nuevo pacto, porque lo que se firmado está, suponemos. Eso es un asunto ya de aplicación entre las partes, que involucra tanto al sector oficial de ambos países como al sector privado, que también en forma concomitante ha estado pactando, ha llegado a acuerdos importantes en materia comercial. Hasta el momento hay acuerdos ya en materia de aduanal, en materia de salud, en materia de medio ambiente, en materia fitosanitaria, en materia comercial. O sea, hemos avanzado, real y efectivamente hemos avanzado en esa dirección, y esperamos que se continúe. Lo que sucede es que esta proposición llegue en medio de un escarceo que ha habido en las últimas semanas, mediático fundamentalmente, de gente que insiste en incidentar ese diálogo que hasta ahora ha sido bastante fructífero, que ha ido muy bien, incidentarlo para violentar todo tipo de espacio
de acuerdo entre ambas naciones, porque lo que les interesa es mantener la confrontación. Lo que les interesa es mantener una actitud en contra de la República Dominicana, con una campaña terrible de descrédito nacional e internacionalmente. Y entonces en estos días hemos visto cómo ese grupo, ese sector que ha estado en eso permanentemente, pues ha ido perdiendo fuerza, con declaraciones muy puntuales, de organismos muy puntuales y de naciones puntuales. Por ejemplo, por un lado, las Naciones Unidas, a partir de la MINUSTAH, que es el grupo que está de oficiales de las Naciones Unidas interventora en Haití, a partir de las situaciones que se han dado en la vecina nación. Bueno, pues Naciones Unidas, ese conglomerado, decidió intervenir militarmente a Haití para mantener allí mínimamente un espacio de paz social y política. Hasta tanto los políticos retoman el curso de lo que deberá ser el proceso democrático en Haití. Y entonces esa gente está allá. Bueno, pues la representante de la MINUSTAH daba unas declaraciones bastante tranquilizadoras, la Honoré, diciendo que, advirtiendo que la República Dominicana tiene todo el derecho soberano de implementar cuantas medidas entienda necesarias para controlar la migración en la nación y para otorgar la nacionalidad a quien entienda merecedor o merecedora para tener la nacionalidad dominicana. Ese es un duro golpe para los malos dominicanos que han estado en un laborantismo perverso contra el país, procurando o cuestionando la sentencia, la gran sentencia 168-13. Pero previo a eso ya se había manifestado también el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ponderando a la República Dominicana como un aliado fundamental para el control migratorio de haitianos en las aguas territoriales de los Estados Unidos e penetrar por la costa de Estados Unidos. Ese oficial, ese alto oficial, pondera esa actitud de la República Dominicana y le agrega que ha sido la República Dominicana la nación más solidaria y la que ha estado más cerca del pueblo haitiano en medio de su desgracia, que se incrementó una desgracia de años con su pobreza, su insalubridad, sus instituciones completamente colapsadas, pero encima de eso los resultados de la catástrofe de diciembre del 2010, cuando un terremoto sacudió a la capital de Haití y a una gran parte de esa nación hermana, y República Dominicana estuvo ahí, y ese guardia, ese militar 4 estrellas de los Estados Unidos, que es el que está manejando el control de ese Comando Sur, resalta esa actitud de la República Dominicana en esos dos sentidos, y al mismo tiempo establece lo mismo que establece la señora de la MINUSTAH, que la República Dominicana tiene pleno derecho de mantener sus controles sobre su territorio y de otorgar la nacionalidad a quien entienda que es merecedor. Ayer es muy interesante lo que planteas, incluso el ministro de la Presidencia, el señor Gustavo Montalvo, resaltaba que en toda la historia del país no se había logrado una decisión entre ambas naciones conformar un grupo técnico que discuta aspectos que tienen que ver con el comercio, migración, asuntos de fitosanitarios, acuerdos de pagos, sí, etcétera. Que era natural que en una situación como esta, donde están discutiendo ya por vez primera la solución a estos asuntos, se produzcan ciertos desencuentros y se tomen, y los pasos que se den sean más firmes. Sin embargo, ayer el señor, alguien que se identifique en los medios oficiales de Puerto Príncipe, por periódicos, etcétera, como portavoz de la oficina del primer ministro de Haití, el señor, que se llama Kedler Agustín, dijo que la postergación del encuentro se debió a que uno de los compromisos asumidos en la segunda reunión
de República Dominicana, allá en Juana Méndez, o en Dajabón, en torno a la situación dominicana de ascendencia haitiana, no se ha cumplido. Sí. El funcionario se refirió a la ley de naturalización que debía ser anunciada por el presidente Medina el 27 de febrero pasado. Y que Por eso decía que esa proposición crea un ambiente enrarecido porque se da en esa circunstancia. pero es evidente Aquí hay que gente, la aquí hay gente, sí, la fuerza sí, desde aquí. Que es lo más lastimero, que es desde aquí gente, orientadores públicos, comunicadores, grupos de comunicación que están en eso, en violentar el clima, que estamos, y que se estropee eso. Pero lo importante es, como les digo, que mientras se dicen estas cosas, mientras tanto ya tenemos acuerdos preliminares con Haití y avanzamos en una agenda común, una agenda que se inició no ahora, después de la sentencia 168, ya teníamos en agenda a través de la Comisión Mixta Bilateral varios puntos, líneas de acción para resolver problemas entre ambas naciones. Te quería decir, entonces, un tema que no traté, porque me parece que tú estás en lo cierto. O sea, señores, seamos más pacientes en esto de la discusión entre los dos estados para buscar acuerdos. Si desesperamos cualquiera de las partes, pudiéramos estropear un esfuerzo que no se hacía por generaciones. Teníamos generaciones sin producir encuentros de este tipo y ya lo estamos, y estamos avanzando. Creo que el ministro Montalvo tiene razón cuando dice es un asunto histórico lo que se está produciendo. Seamos más pacientes. Claro que sí. Miren, y ya finalmente quiero decirles lo siguiente. A propósito del informe del Fondo Monetario Internacional, sobre el cual yo no voy a entrar en mayores detalles porque es un tema que yo también prefiero reservarlo para conocedores cabales de la economía, nosotros podemos comentarlo, eso sí, pudiéramos hacer aventurarnos en decir algunas cosas sobre el tema, pero es un tema que yo pienso que es de la competencia de gente avanzada. Pero sin embargo quiero decir algo, esos resultados de ese informe del Fondo Monetario Internacional, a mi modo de ver, apuntan a la necesidad impostergable de un pacto fiscal en la República Dominicana, básicamente, pacto fiscal. Por donde quiera que usted vea ese informe del Fondo Monetario, apunta a la necesidad de un pacto fiscal en el país, que está añadido ahí, está ahí en el programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Danilo Medina. 3 pactos: pacto eléctrico, pacto por la educación y pacto fiscal. Pienso que estamos avanzando en el pacto por la educación, vamos bastante avanzados, hasta el punto que se dice que ya eso es asunto de semanas, que podamos ya sentarnos ahí y ver un pacto en esa dirección. Y ahí está trabajando en forma acelerada tanto el sector público a través de sus diferentes instancias, los partidos políticos, como el sector privado, básicamente a partir de Educa, están trabajando en lo que deberá ser el pacto por educación y debemos avanzar en esa dirección. Pero concomitantemente con eso, fíjense lo que está aconteciendo en el subsector eléctrico. Mientras hay acciones ya directas para resolver problemas básicos, como es el problema del déficit, no solo en materia de producción de energía, sino el déficit que provoca la situación financiera del subsector para el presupuesto nacional, para todos en el país. Pero sin embargo vamos con acciones puntuales como fue esa inversión, o es esa inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares del Estado Dominicano para la construcción de planta, como es también el anuncio hecho por AES de invertir 800 y tantos millones de dólares también en la ampliación o cambio en la matriz de sus plantas para abaratar costos, y en consecuencia, si se abarata costo, se abaratan precios. Pero al mismo tiempo lo que tenemos en proyecto, faltan 1.000 megas por lo menos 1.000 megas en gas natural.
y hay varios proyectos en esa dirección, o alternativas más bien. Entonces estamos avanzando en lo que deberá ser el pacto eléctrico también, ¿verdad? Y se está haciendo. Ahora yo pienso que el otro, el básico, el fundamental es el pacto fiscal. Y las condiciones están dadas para eso. Ese informe del Fondo Monetario lo que hace es recordarnos que necesitamos de un pacto. Y ese pacto deberá darse, como se ha dicho en forma reiterada, de parte del Estado Dominicano, del gobierno, ¿verdad?, de los partidos políticos, y el PLD ha estado insistiendo en esa dirección, y por parte del sector privado. Un acuerdo con el sector privado para que nos sentemos ya en la mesa del diálogo a pactar una reforma fiscal de verdad, no un parche, una reforma fiscal con todas las de la ley, porque mientras el hacha va y viene, este sigue siendo un Estado con muchas deficiencias por falta de recursos, un Estado débil, con sus arcas débiles, y el Estado solo puede conseguir recursos a partir precisamente de su aparato fiscal. Ya nos vamos para decirte esto, a propósito, qué bueno que lo último que dijiste. La presión fiscal que tiene la República Dominicana, es decir, lo que recibe en proporción al Producto Interno Bruto, es de 13.7. Sí. Quítale el 4% a la educación directo, que va por ley, queda ¿cuánto? Un 9.7, menos de un 9, un 8.7. Con eso que está trabajando el gobierno. Eso no puede ser. Eso es virtualmente imposible. Además, yo quiero decirle al titulador del periódico El Día que no, o sea, vamos a ver si la deuda de lo que ingresa en un año es el déficit fiscal. Déficit de deuda, lo que sea. ¿Cuánto son las deudas que tiene tu boca? No de todo lo que yo tengo. No sé si o sea, no es que todo lo que, ¿cómo que dice? El país adeuda la mitad de todo lo que produce. No. El déficit es 2.7. 2.5 es el déficit. El déficit es 5, dice el déficit. 2.5. No, él dice que es 5. Miren, porque no nos vamos a ir sin aclarar eso. Miren, gente del gobierno muy conocedores de la economía llegaron a decir que el déficit que heredó el gobierno del presidente Danilo Medina casi de 8%, en términos relativos, y en términos absolutos llegaron a decir que era de 285,000 millones de pesos. Yo siempre pongo el 4% de la educación como referente, porque si 4% de la educación son 100,000 millones, uno de los 4 es 25,000. Entonces, el déficit de 8 son 200,000 millones de pesos. Resulta que cuando todo se arregló en el 2013, el déficit se redujo a 2.8, el déficit es de 70,000 más 70,000, el déficit es de 120,000 millones. ¿De cuánto fue que yo dije? El 8%, ¿cuánto es? De 200,000. 200,000 y pico a 120,000, como que hay una pequeña diferencia. Hay que sentarse, el pacto fiscal de una... Ayer se informa el diario El Caribe que atendiendo a una denuncia de una famosa bloque de unidad y desarrollo de Cotuí, que preside un abogado. Cada vez que ustedes ven un abogado al frente de estas cosas es buscando dinero, compensaciones. Qué barbaridad. Juan Frías, abogado. Hay una cantidad de abogados en Bonao, en Monseñor Noel y en La Vega, que se han hecho ricos denunciando a Falcondo y a Rosario. Un día de esto les voy a traer el listado para que sepan todo el dinero que tienen. Pero este señor dijo que a propósito de un informe que se titula Impacto del drenaje ácido de explotaciones mineras en la cuenca del río Margajita y en el embalse de Atillo, él presentó una denuncia contra Falcondo. Y oigan lo que pasa. El río Margajita sale de Pueblo Viejo y Los Cacaos. No pasa ni siquiera cerca de una de las concesiones que tiene Falcondo. Pero más que eso, ninguna de las explotaciones que hace Falcondo van a parar a la presa de Atillo. O sea, de la zona de bajo influencia. Entonces, el problema de esto es que se maneja
Yo creo que Medio Ambiente debiera aprovechar la ocasión para hacer la siguiente evaluación, determinar ese río Margajita, que es clave, porque es el que pasa por el centro mismo de la zona ya explotada de oro y plata oxidada y ahora sulfurosa. ¿Qué cantidad de detritos transportaba antes de iniciar la explotación Barrick y qué cantidad transporta ahora al lago de la presa de Atillo? Porque ese informe a lo que se refiere a la presa de Atillo, aunque esté vivo, la quiera convertir en una denuncia contra Falcondo. Pero ustedes van a ver cómo ha cambiado la situación. A Falcondo que le aclare eso al señor. Mientras tanto, ya está don Julio Ortega ahí, con el que vamos a hablar temas de mucho interés. Hacemos un alto y regresamos.